10 personas de una misma familia fueron masacradas a balazos durante la madrugada de este domingo 17 de mayo de 2026 en una vivienda del municipio de Tehuitzingo, Puebla. Entre las víctimas hay 6 hombres, 3 mujeres y una menor de edad. Fuentes locales han reportado que entre los asesinados también se encuentra un bebé de apenas unos meses de nacido. El ataque se registró en la 4ª sección de la Junta Auxiliar Texcalapa, una comunidad rural de la región de la Mixteca poblana. Hombres armados irrumpieron en la vivienda durante las primeras horas de la madrugada y dispararon en repetidas ocasiones contra todas las personas que se encontraban en el inmueble. Los vecinos reportaron haber escuchado múltiples detonaciones de arma de fuego durante varios minutos. Después observaron la salida de los presuntos responsables a bordo de varios vehículos que se perdieron en la oscuridad de los caminos de la zona. Debido a las fallas de telefonía e internet que afectan a las comunidades de la región de la Mixteca, la información comenzó a circular lentamente entre los pobladores y las corporaciones de seguridad. Cuando los policías municipales y los paramédicos lograron llegar al sitio, encontraron una escena con varios cuerpos dentro y fuera de la vivienda. La Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla informó que tras recibir el reporte fueron localizadas 10 personas sin vida, quienes habrían sido atacadas por sujetos armados. Una mujer más fue hallada con heridas de bala. Fue trasladada a un hospital para recibir atención médica, pero falleció durante el trayecto. La Fiscalía General del Estado de Puebla abrió una carpeta de investigación de manera inmediata. El fiscal del Estado, Idamis Pastos Betancur, informó que la principal línea de investigación apunta a un posible conflicto familiar, aunque no se han descartado otras hipótesis. Hasta el momento no se reportan detenciones ni se ha identificado públicamente a los agresores. Ante la magnitud de la masacre, se desplegó un operativo de seguridad conjunto con elementos de la Policía Estatal, Policía Municipal, Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional y personal de la Fiscalía General del Estado. Peritos se encuentran realizando el levantamiento de los cuerpos, inspecciones ministeriales y actos de investigación para el esclarecimiento de los hechos y la identificación de las 10 víctimas. La ASSP expresó solidaridad y condolencias a las familias de las víctimas y refrendó su compromiso con cero impunidad para este tipo de hechos. Pero este no es el primer ataque masivo contra una familia en Tehuitzingo, y la cronología de la violencia en este municipio de la Mixteca poblana dibuja un patrón que no puede ser ignorado. El 14 de noviembre de 2023, 2 hermanos gemelos de 26 años fueron asesinados a balazos mientras se desplazaban en su motocicleta por un camino que conecta Tehuitzingo con Tecolutla. Obed y David fueron emboscados a unos 100 metros del panteón de Tecolutla, aproximadamente a las 5:30 de la tarde, cuando regresaban de su jornada laboral como albañiles. Los atacantes utilizaron un rifle R-15 y una pistola 9 milímetros. Los peritos encontraron casquillos de distintos calibres en la escena, lo que evidencia la participación de al menos 2 tiradores. Ambos jóvenes eran gemelos y, según versiones locales, presuntamente también vendían droga en esa zona de la Mixteca. No hubo detenidos. El 5 de junio de 2024, un comando armado llegó en una camioneta a la sección primera de Tehuitzingo, descendió, disparó contra una vivienda y luego irrumpió por la fuerza para atacar a sus habitantes. Murieron Ángel Venancio padre, de 50 años, y su hijo Ángel Venancio de 23. Una adolescente de 14 años resultó gravemente herida. Los familiares con lesiones menores los trasladaron al Hospital General de Acatlán de Osorio. El joven de 23 años falleció durante el trayecto. Los responsables escaparon en su vehículo y nunca fueron identificados. El 20 de octubre de 2024, un hombre fue ejecutado a balazos dentro de su vehículo en el tramo carretero Tejalpa-Tehuitzingo, en la Junta Auxiliar de Santa Cruz Tejalpa. Elementos de seguridad encontraron al conductor sin vida. No se dieron a conocer detalles sobre la identidad de la víctima ni los posibles responsables. El 5 de febrero de 2026, un joven fue asesinado a balazos al salir de su domicilio en Tehuitzingo. Según los testigos, el joven abrió la puerta de su casa para dirigirse a su trabajo cuando sujetos armados a bordo de una motocicleta le dispararon a quemarropa, dejándolo sin vida en plena vía pública. Los asesinos huyeron de inmediato. El mismo día, en el municipio vecino de Tecamachalco, otro hombre fue ejecutado tras una persecución entre civiles armados que terminó con el impacto de una Jeep Liberty contra un poste. 2 asesinatos en la misma jornada en la Mixteca poblana. 0 detenciones. En un periodo de poco más de 2 años, Tehuitzingo ha acumulado al menos 5 episodios de violencia letal documentados. Los gemelos emboscados en motocicleta,
la familia atacada en su vivienda con padre e hijo muertos, el automovilista ejecutado en la carretera, el joven asesinado al salir de su casa y ahora la masacre de 10 personas de una misma familia en Texcalapa. En ninguno de los casos anteriores se reportaron detenciones. Ese es el dato más perturbador de todos. 0 detenidos en cada uno de los ataques previos. Impunidad total. Un municipio donde los comandos armados llegan, ejecutan y se van sin que nadie los persiga, sin que nadie los identifique, sin que nadie enfrente consecuencias. Y Tehuitzingo no es una excepción en la Mixteca poblana. Es la regla. En octubre de 2025, habitantes del municipio de Chietla, también en la Mixteca, alertaron sobre la presencia de una nueva célula criminal que se autodenomina El Pueblo. El grupo estaría relacionado con la ejecución y desmembramiento de un joven ocurrido en la comunidad de Ahuehuetzingo. Según fuentes locales, este brote de violencia está ligado a la reconfiguración criminal que se produjo tras la detención de integrantes de los Marroquín, una célula dedicada al narcomenudeo que operaba entre Izúcar de Matamoros y Chietla, cuando las autoridades capturaron a miembros de los Marroquín. Otras células se disputaron el vacío de poder, y la violencia se multiplicó. Los pobladores de Chietla solicitaron la intervención de las autoridades estatales, argumentando que en el municipio solo operan unos cuantos elementos de la policía municipal, sin capacidad suficiente para hacer frente a grupos armados. Es la misma situación que vive Tehuitzingo, la misma que vive Texcalapa, la misma que vive toda la Mixteca. En mayo de 2025, el municipio de Tepeojuma, otro punto de la Mixteca, vivió lo que la prensa local calificó como ingobernabilidad. En menos de un mes, se registraron atentados armados, ejecuciones, ajustes de cuentas y detonaciones con armas de fuego, incluyendo un atentado contra el propio edil Gustavo Sánchez. La violencia había echado raíces y el deterioro del orden público representaba una amenaza creciente tanto para las autoridades como para la población civil. El último día de enero de 2026, la Mixteca registró 3 homicidios en una sola jornada. Un motociclista interceptado y ejecutado en la carretera Izúcar de Matamoros a Tencingo, a la altura de la curva de Canchán. Un hombre asesinado con arma blanca. Y Joaquín A., director de Obras Públicas del Ayuntamiento de Coatzingo, también ejecutado. Un funcionario público asesinado en la Mixteca. Un dato que refleja el nivel de penetración del crimen organizado en las instituciones locales de la región. Pero este no es el primer ataque masivo contra una familia en Tehuitzingo. Y el patrón de violencia en ese municipio revela una realidad mucho más profunda y perturbadora que un simple conflicto entre parientes. Tehuitzingo es un municipio de la Mixteca poblana, una región del sur de Puebla que limita con los estados de Oaxaca y Guerrero. Es una zona de difícil acceso, con comunidades rurales dispersas conectadas por caminos de terracería, con cobertura de telefonía e internet deficiente y con presencia policial mínima. Exactamente el tipo de territorio que las organizaciones criminales utilizan como corredor de tránsito, almacenamiento y producción de drogas. Y Puebla, lejos de la imagen de tranquilidad que algunos intentan proyectar, se ha convertido en un estado donde operan al menos 7 organizaciones criminales de alcance nacional e internacional. En enero de 2025, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, Francisco Sánchez González, reconoció públicamente por primera vez que en Puebla operaban la familia michoacana, el Cártel Jalisco Nueva Generación y al menos 5 grupos criminales más. Las investigaciones periodísticas de El Sol de Puebla documentaron que la familia michoacana tenía presencia en el estado desde 2008, 17 años antes de que las autoridades lo reconocieran oficialmente. Durante ese tiempo, el grupo criminal dejó huella a través de mantas amenazantes, cuerpos con cartulinas de advertencia y detenciones de presuntos integrantes que pasaban casi desapercibidas. El mapa criminal de Puebla incluye la presencia del Cártel de Sinaloa, el CJNG, la familia michoacana, los Caballeros Templarios, el Cártel del Golfo y grupos locales como Guerreros Puebla, identificado en 2023 como un nuevo grupo criminal que operaba en las zonas limítrofes de Puebla, Guerrero y Morelos. La Mixteca poblana, donde se ubica Tehuitzingo, es una zona de tránsito entre esos 3 estados, lo que la convierte en un corredor estratégico para el trasiego de drogas, armas y personas. La región ha sido históricamente zona de cultivo de amapola. Ángel Villalobos Arellano, alias El Alas, conocido como el capo de la amapola de la Sierra de Guerrero, fue detenido en un restaurante de Atlixco, Puebla, en 2016, mientras disfrutaba de un fin de semana familiar. El Alas realizaba la siembra y corte de amapola y ejercía cobro de piso en Chilpancingo. Su detención en territorio poblano evidenció que los corredores de la Mixteca y la Sierra
conectan los estados productores de droga con las rutas de distribución hacia el centro del país. Los datos más recientes sobre la estrategia de seguridad en Puebla fueron presentados por el secretario Omar García Harfuch en enero de 2026. Del 1 de octubre de 2024 al 15 de enero de 2026, fueron detenidas 1.365 personas por delitos de alto impacto en Puebla. Se aseguraron 435 armas de fuego y 346 kilogramos de droga. Se destruyó un laboratorio para la producción de drogas sintéticas. En operativos contra el huachicol en el municipio de Tepeaca se aseguraron más de 74.000 litros de gas LP, 25 vehículos tipo cisterna y 3 vehículos adicionales utilizados para el trasiego ilegal de combustible. En ese mismo informe, las autoridades presentaron la captura de El Guayabas, un líder huachicolero cuya detención fue parte de una serie de operaciones que también llevaron a la caída de otros cabecillas del robo de combustible en la región. García Harfuch subrayó que estas acciones forman parte de la Estrategia Nacional de Seguridad y han permitido debilitar estructuras criminales vinculadas no solo con el robo de hidrocarburos, sino también con extorsión, homicidios y narcomenudeo. Puebla cuenta actualmente con 6.400 policías estatales y 465 elementos de la Secretaría de Marina desplegados en la entidad. Pero esas cifras son insuficientes para cubrir un estado con más de 6 millones de habitantes, 217 municipios y una geografía que incluye sierras, valles, zonas urbanas densas y comunidades rurales aisladas como Texcalapa, donde ocurrió la masacre de este domingo. La Mixteca Poblana es una de las regiones con menor presencia del estado. Las comunidades dependen de policías municipales con recursos mínimos, sin equipo de comunicación adecuado, sin vehículos suficientes y sin la capacidad operativa para enfrentar a comandos armados que llegan de noche, ejecutan a familias enteras y desaparecen antes de que cualquier autoridad pueda responder. Las fallas de telefonía e internet que retrasaron la difusión de la información sobre la masacre de Tehuitzingo no son un problema técnico aislado. Son el reflejo de un abandono estructural que convierte a estas comunidades en territorios donde el crimen organizado opera con impunidad, donde no hay señal, no hay denuncia, donde no hay denuncia, no hay respuesta. Y donde no hay respuesta, las familias quedan solas frente a los hombres armados que tocan su puerta de madrugada. 10 personas, 6 hombres, 3 mujeres, una menor de edad y posiblemente un bebé de meses. Todos de la misma familia. Todos asesinados a balazos dentro de su propia casa, en una comunidad rural donde la ayuda tarda en llegar porque no hay señal de teléfono. La fiscalía habla de un posible conflicto familiar, pero en Tehuitzingo, donde los comandos armados atacan viviendas con regularidad, donde un año antes otra familia fue masacrada en circunstancias similares, donde los grupos criminales utilizan la violencia contra civiles como herramienta de control territorial. Reducir esta masacre a un pleito entre parientes sería ignorar la realidad que vive la Mixteca Poblana. Las investigaciones apenas comienzan. Los peritos están en el lugar. Los cuerpos están siendo levantados. Y los vecinos de Texcalapa, que escucharon las detonaciones durante varios minutos sin poder hacer nada, ahora esperan que alguien responda la única pregunta que importa. ¿Por qué mataron a una familia entera, incluyendo a un bebé, en la oscuridad de la madrugada? Puebla amaneció este domingo con una de las masacres más brutales del año. Y la Mixteca, esa región olvidada del sur del estado, vuelve a demostrar que en México hay territorios donde la vida humana no vale nada, donde 10 personas pueden ser ejecutadas en su casa y la noticia tarda horas en salir porque no hay señal de celular, donde los asesinos escapan en varios vehículos y nadie los persigue porque no hay patrullas en la zona, donde un bebé de meses puede morir acribillado y el país entero se entera horas después. La Secretaría de Seguridad Pública dijo que refrenda su compromiso con cero impunidad, pero la impunidad no se combate con comunicados, se combate con presencia, con recursos, con investigación y con justicia. Y en Tehuitzingo todo eso llega tarde, si es que llega. Hay un dato final que dimensiona la magnitud del problema. La Mixteca Poblana no es solo una región aislada con policías insuficientes. Es un corredor estratégico que conecta 3 estados donde el crimen organizado tiene presencia histórica: Puebla, Guerrero y Oaxaca. Por sus caminos de terracería y sus brechas serranas circulan drogas, armas y personas. La amapola se cultiva en la Sierra de Guerrero y se transporta a través de la Mixteca hacia los centros urbanos de Puebla y la Ciudad de México. Los precursores químicos para la fabricación de metanfetamina se mueven por las mismas rutas.
Y los grupos criminales que controlan esos corredores ejercen un dominio absoluto sobre las comunidades que se encuentran en su camino. Los municipios de la Mixteca son pequeños, rurales y empobrecidos. Sus presupuestos de seguridad son mínimos. Sus policías municipales, cuando los tienen, operan con equipamiento obsoleto, sin vehículos adecuados, sin chalecos antibalas, sin armas suficientes y sin la capacitación necesaria para enfrentar a sicarios armados con fusiles R-15 y pistolas 9 milímetros. Cuando un comando armado llega a una comunidad como Texcalapa de madrugada, no hay fuerza local capaz de detenerlo, y la ayuda estatal y federal tarda en llegar. Las distancias son largas, los caminos son difíciles, la señal de teléfono es inexistente en muchas zonas. Para cuando las corporaciones de seguridad se enteran del ataque, los asesinos llevan horas de ventaja. Y la escena del crimen espera sola, con los cuerpos de las víctimas dentro y fuera de la vivienda, hasta que alguien logra comunicarse con el exterior. Eso fue lo que pasó este domingo en Texcalapa. Los vecinos escucharon las detonaciones, vieron salir los vehículos de los agresores. Y después, el silencio. El silencio de una comunidad que no tiene forma de pedir ayuda porque no hay señal de celular. El silencio de una familia que ya no puede hablar porque está muerta. 10 personas. Una menor de edad. Posiblemente un bebé de meses. Todos de la misma familia. Todos ejecutados en su propia casa. Tehuitzingo ha demostrado con sangre que la Mixteca poblana es una de las regiones más peligrosas y olvidadas de México, donde los ataques se repiten con la misma dinámica. Comando armado, vivienda familiar, ejecución, fuga, 0 detenidos. Donde el crimen organizado opera con total impunidad porque no hay quien lo detenga. Y donde las víctimas son personas comunes, familias enteras, trabajadores, albañiles, jóvenes que salen a trabajar, mujeres, niños y hasta bebés. La Fiscalía del Estado habla de un posible conflicto familiar como línea principal de investigación. Quizás lo sea, pero en un municipio donde los comandos armados masacran familias con regularidad, donde los gemelos son emboscados con rifles de asalto, donde los jóvenes son ejecutados al abrir la puerta de su casa y donde un director de obras públicas es asesinado en el municipio vecino, la violencia en Tehuitzingo trasciende cualquier pleito entre parientes. Lo que ocurre en la Mixteca es el resultado de un abandono institucional que ha permitido que las organizaciones criminales llenen el vacío. Donde el Estado no llega, llega el narco. Donde no hay policías, hay sicarios. Donde no hay justicia, hay impunidad. Y donde hay impunidad, hay masacres como la de este domingo. Puebla amaneció con 10 muertos. México amaneció con una tragedia más que se suma a la lista interminable de masacres que sacuden al país. Y Texcalapa, esa comunidad sin señal de teléfono en la cuarta sección de la Mixteca poblana, quedará marcada para siempre como el lugar donde una familia entera fue exterminada mientras el país dormía. Las investigaciones de la Fiscalía General del Estado de Puebla continúan. Los peritos siguen trabajando en la escena. Los cuerpos están siendo identificados. Y el operativo conjunto entre la Policía Estatal, la Guardia Nacional, la Defensa Nacional y las autoridades ministeriales busca dar con los responsables en una región donde las vías de escape son muchas y los ojos del Estado son pocos. Pero la historia de Tehuitzingo demuestra que las investigaciones no suelen llegar a ningún lado, que los asesinos de los gemelos Obed y David siguen libres, que los asesinos del padre y el hijo Ángel Venancio siguen libres, que los asesinos del automovilista en la carretera Tejalpa-Tehuitzingo siguen libres, que los asesinos del joven ejecutado al salir de su casa siguen libres, y que salvo que algo cambie radicalmente en la capacidad investigativa y operativa de las autoridades en la Mixteca, los asesinos de las 10 personas masacradas este domingo en Texcalapa también quedarán libres. Esa es la realidad de Tehuitzingo. Esa es la realidad de la Mixteca. Y esa es la realidad que México prefiere no ver.